Queridos amigos, tengan ustedes muy buen día. Bienvenidos a este nuevo espacio del Nacional Libertario, llamado Economía Doméstica, junto a Juan Ignacio Valenzuela, donde abordaremos y explicaremos, de forma simple, los temas de nuestra economía que le afectan a todos los chilenos. ¿Cómo estás, Juan? Cuéntanos un poco de ti. Bueno, mira, partimos por lo fácil, que mi canal Latin Market, que es un canal de temas económicos, y partió con un nombre en inglés porque la idea era atraer capitales para invertir en Chile y en América Latina. Después el canal se fue transformando en un canal más relacionado con temas económicos y que fueran de utilidad pública. Yo vivo en Brasil desde hace un año. Toda Europa cabe dentro de Brasil, que son apenas 200 millones de habitantes. Es un país gigante. Me topé con titulares de prensa hoy 19 de enero. Y quiero preguntarte, estimado Juan, ¿qué está pasando en Chile con los impuestos y la pensión garantizada universal? El contexto de esto, y esto es una sorpresa, entre paréntesis, era de que el gobierno, para mejorar las pensiones, donde el gobierno de Piñera hizo lo posible para lograr un cambio de posición de parte del Congreso, en un momento hace 3 años atrás lo había logrado, un acuerdo con el Congreso para subir las pensiones y modificar el sistema de pensiones de Chile. Sin embargo, el Congreso, a contar ese momento, comenzó a hacer un golpe de Estado blanco, impidiendo que el gobierno pudiese administrar el país, incluso sacando leyes anticonstitucionales. Finalmente, tratándose de los últimos días del gobierno de Piñera, se hizo el último intento para mejorar las pensiones y nos encontramos de que esta maravillosa idea de subir las pensiones, el gobierno saliente, en vez de trabajar la eficiencia en el gasto, ha nuevamente inventado una gran cantidad de impuestos que recaen desgraciadamente en el resto de la población. Me gustaría que nos acompañara, muchas gracias a ti y a la audiencia en este momento. El tema es muy entretenido porque el gobierno, en vez de generar eficiencias, es decir, dejar de gastar en cosas que hoy día son un desperdicio, incluso el Banco Mundial, en un informe que preparó a mediados del año pasado, escribió que Chile pierde de 5.000 millones de dólares anuales en gastos que no llegan finalmente a buen término, se desperdician. Realmente 5.000 millones de dólares es más o menos el costo de un hospital de alta complejidad en Chile de 400 millones de dólares, se podrían construir 13 hospitales de alta complejidad. El gobierno de Chile, en una suerte, yo no sé qué, de borrachera o de negligencia, ha descubierto que hay que cobrar más impuestos. Entonces, dentro de estos impuestos, en pantalla ustedes pueden ver, se requieren del orden de los 1.700 millones de dólares como total. Esta es la segunda columna que está en naranja arriba, aparece el total, y al lado aparece el porcentaje del PIB. El PIB significa Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto de Chile, es decir, todo lo que produce el país, son del orden de los 303.000 millones de dólares al año. Entonces, han sacado ese porcentaje como un dato para que la gente entienda de dónde van a venir los recursos. Entonces, son 8 puntos. Probablemente vamos a llegar a la conclusión de que los 8 puntos van a ser todos aprobados. O sea, yo creo que este es un proyecto de ley, es una brutalidad. Van a ser todos aprobados porque el Congreso dijo que sí, ¿no es cierto? Y en esta negociación final que está teniendo el gobierno saliente es que se haga esta pensión garantizada universal para comenzarse a pagar en marzo. Entonces los orígenes, ¿no es cierto?, van desde las exenciones en el mercado de capitales. Algunas cosas las vamos a explicar con más detalle, otras son más complejas, pero lo pueden ver ahí en detalle. Sí, por favor, dime, Andrea. Juan, para contextualizar lo que explicaremos acá, ¿puedes hacer una mirada muy general? ¿Qué son los impuestos? Sí, yo creo que sería bueno retroceder un paso en esta conversación antes de entrar a los números, que lo que estamos viendo en pantalla, y es que los impuestos los pagamos todos los chilenos. O sea, cuando nosotros decimos que hay que pagar impuestos de contribuciones, lo pagan todas las personas que tienen propiedades. Cuando tenemos que pagar el 19% de IVA, lo paga todo el mundo cuando se compran los tallarines, se compran los porotos, se compran los huevos, todo eso tiene IVA. Existen impuestos en Chile adicionales a eso. Cuando compramos carne, por ejemplo, tenemos que pagar impuestos adicionales al IVA. Cuando compramos harina, tenemos que pagar impuestos adicionales. Cuando compramos cigarros, más del 50% de los cigarros tienen que pagar impuestos adicionales, en fin. O sea, hoy día Chile está lleno de impuestos. Cuando decimos que hay que subir los impuestos, nos están diciendo, tú tienes que pagar los impuestos. Finalmente, todos los impuestos recaen en la población, porque el fisco no tiene ningún ingreso de ningún tipo. Todos los ingresos que tiene el Estado los recibe de parte de nosotros.
El 50% de los ingresos del Estado proviene solamente del IVA. Entonces, cuando aparece hoy día una noticia de que van a subir los impuestos, señora, señor, es una pésima noticia para usted, porque le van a subir los impuestos de forma directa o de forma indirecta. Los va a terminar pagando usted. A ver, Juan, una consulta. Este popurrí de empezar a cobrar impuestos por aquí por acá parece inocuo, pero del punto de vista de la tributación es tremendamente dañino. Así es, nos van a cargar la mata cada uno de nosotros. Entonces yo te propongo que hagamos un desmenuzamiento de algunas cosas, no las podemos tocar todas. Como te comentaba hace un ratito, tenemos 8 impuestos nuevos que ingresan y probablemente van a ser aceptados por casi unanimidad, que son exenciones del mercado de capitales, exenciones del mercado inmobiliario, eliminación de franquicia, impuestos de segunda categoría, afectación con IVA a las prestaciones de servicios, afectación de IVA a prestaciones de servicios. No perdamos de vista que hoy día hay una serie de servicios que no tienen IVA. Ir al médico, por ejemplo, no paga IVA. Los colegios no pagan IVA. ¿Sí? Concesiones mineras, eliminación de crédito de compras de activo fijo, tributación excedente de libre disposición, impuesto a los super ricos, cambio en el esquema de sobretasa al impuesto territorial, nuevas tasas sobre los bienes de lujo, contratos de leasing y homologación y tratamiento tributario. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, como si fuese una ley máxima, ellos van a cobrar un impuesto y ellos suponen que van a cobrar toda la plata que ellos creen que van a cobrar. Ellos pierden de vista de que cuando nacen los impuestos, la gente empieza a ver la forma de no pagarlos, porque es razonable. Nadie le interesa ganar un sueldo y que además le suben los impuestos. Va a buscar la forma de comprar menos, de ver la fórmula en que si ahorrar de otra forma, en fin. Entonces, Andrea, estos son los grandes puntos que si uno los desmenuza en detalle, podemos llegar a sacar algunas conclusiones que no son del todo simpáticas para la mayoría de los chilenos. Mira, por ejemplo, hay un impuesto que es bastante brutal, que tiene que ver con el tema de subir los impuestos en el sector automotor, donde se va a colocar un impuesto anual del 2% sobre el valor de la tasación fiscal de mercado para los vehículos sobre los 40 millones de pesos. Yo quisiera hacer una acotación aquí al respecto de que hoy día para nosotros un vehículo de 40 millones de pesos nos parece casi indiscutiblemente como un vehículo de lujo. Sin embargo, prácticamente todos los vehículos eléctricos valen más que eso. 80% de los vehículos eléctricos en Chile o híbridos enchufables están por sobre los 40 millones de pesos. Entonces, todo este proyecto maravilloso que tenía el gobierno y que a contar del año 2025, 2027, todos los autos en Chile iban a ser eléctricos, entonces ha llamado a las concesionarias, llamó a las distribuidoras de combustible para que empezaran a colocar estaciones, vehículos eléctricos, todo eso queda en cero. Es decir, nuevamente los políticos, en su afán destructivo de quitarle la libertad a las personas y a subir los impuestos, terminan, en vez de trabajar la eficiencia, 3 de cada 4 proyectos en Chile están mal diseñados y se pierde plata, suben los impuestos y le pegan una lápida. Y aquí me gustaría leerte del rubro automotor un comentario que dice: como una mala noticia y una lápida para la electromovilidad, calificaron en el sector automotor el anuncio del gobierno de aplicar un impuesto adicional del 2%, ¿cierto?, para financiar la pensión garantizada universal. Nuevamente, la pensión garantizada universal todo el mundo la quiere. Juan, me cuesta tanto entender que cada gobierno de turno, en vez de ocuparse de la eficiencia, solo buscan debajo de las piedras el cómo cobrar más impuestos. Es como decir, para darle a las personas la pensión garantizada universal, le voy a pedir a esas mismas personas que pague por la pensión a través de los impuestos que acá describes. Es decir, del mismo bolsillo del que ahora necesita, le saco para darle lo que necesita. Esto es cuando tú tienes 5 hijos en una casa y nace el sexto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Le vamos a quitar la comida a los otros 5 para la número 6? Es un poco la lógica eso, ¿no? Tenemos que aumentar la eficiencia, tenemos que buscar nuevos ingresos. Hay una cosa que es re importante, Andrea, y es lo siguiente, que existe una irracionalidad en todo este concepto. La mejor forma que tiene un país para tener más impuestos para gastar los beneficios a la población es que el país tenga más recursos. Para que el país tenga más recursos, lo que hay que hacer es producir más, que haya más empresas, que las personas tengan mejores sueldos. Porque ¿qué es lo que va a pasar?
Si hay más empresas, las empresas van a pagar más impuestos. Si las personas tienen mejores sueldos, cuando tienen que comprar algún producto, tienen que comprar pan, comprar una bebida, van a pagar el 19%, y todo ese impuesto que recauda el Estado a propósito de ese grupo de cosas y otras, como por ejemplo las contribuciones, el Estado lo recauda y eso significa más plata para el gobierno. Cada punto porcentual de crecimiento del país, es decir, si el país crece un 2% o crece un 3%, ese punto porcentual significan 800 millones de dólares al año. Algunos hablan de 600 millones. Bueno, el estudio que dejémonos 600 millones de dólares adicionales. Si nosotros estamos diciendo que este país requiere 1.700 millones de dólares para pagar la pensión garantizada universal, solamente por concepto de crecimiento, con un punto de crecimiento tú ya alcanzas a financiar una gran parte de lo que necesitas gastar. En 2 años ya tienes casi 1.200 millones. Entonces, si le vamos sumando eficiencia, es decir, dejo de gastar en aquellas cosas que no necesito, en aquellas cosas que están mal gastadas, y me preocupo de que haya más empleo, que haya más empresas, no necesitamos meterle nuevamente la mano por encima a las personas, ¿no es cierto? Y esta es otra mala noticia, que tiene que ver con impuestos territoriales. Esto va a afectar a 18.000 contribuyentes, que es subirle los impuestos nuevamente a las propiedades. ¿En cuánto se traduce el alza al impuesto territorial ahora con esta noticia? Casi el doble. Pasa de un 0,27,5 a un 0,42,5. Y claro, y uno dice, bueno, ¿y cuánto va a afectar a cuánta gente? 18.000 personas. O sea, no estamos hablando de que vamos a recaudar una gran cantidad de plata, porque se van a cobrar de 18.000 personas. Las propiedades que ya pagaron impuestos en su momento en la compra, que ya pagaron impuestos en las contribuciones, le vamos a tener que nuevamente subir el impuesto a las propiedades más caras. Cuando esas personas se gastaron su ingreso o su trabajo, su esfuerzo en comprarse una propiedad más cara, van a tener que pagar más. Porque además, los ricos en Chile, ¿qué es lo que es rico? Una persona que gana más de 4 millones, gana más de 5 millones, los parlamentarios ganan bastante más que eso, existe un impuesto que es un impuesto progresivo. Es decir, si una persona gana 1 millón de pesos, el impuesto que paga esa persona proporcionalmente es menor que el impuesto que paga una persona de 5 millones. Hay un tramo en Chile que está sobre los 5 millones de pesos, que esa persona gana el 45%, lo tiene que pagar en impuestos. Es decir, quien más gana, más paga. En los países civilizados los impuestos son parejos, todo el mundo paga lo mismo. Ahora, tenemos una mala noticia para el mundo minero, donde se estaría aumentando el monto de la patente, de unos 50 avos de UTM por hectárea a 3,50 de UTM por hectárea. O sea, nuevamente, la industria minera, que representa más del 50% de los ingresos que tiene el país de exportaciones, le vamos a pegar un palo para que los mineros la piensen 2 veces antes de seguir trabajando en ese rubro. Y no perdamos de vista que los mayores afectados es la pequeña minería, no la gran minería, porque la gran minería trabaja con costos mucho más bajos, pues son mucho más eficientes. Tenemos otros tipos de impuestos, que es el impuesto a las herencias. Dice, se van a gravar con impuestos a las herencias y donaciones de sumas recibidas por seguros de vida. Es decir, si tu papá o alguien de tu familia, ¿no sé, desgraciadamente fallece, o alguien que esté aquí escuchando el programa recibe los dineros por los seguros de vida, bueno, se le va a afectar los impuestos a las personas que reciban los dineros por los seguros, lo cual afecta de 2 formas. Afecta primero que nada a la industria misma de seguro, porque hoy día quien quiera tomar un seguro lo va a pensar 2 veces, y aquella persona que recibe, que probablemente saque su dinero, esa persona va a recibir menos dinero. O sea, obviamente el fisco se mete en tu vida familiar y decide cuánto va a recibir tus herederos. Bueno, aquí hay otros impuestos, por ejemplo, que hace mención este artículo, donde dice impuesto único de 10%, originalmente era el 5%, o sea, se va a duplicar el impuesto sobre las ganancias obtenidas por la enajenación en bolsa de determinados instrumentos. Durante muchos años el sueño que se tuvo era de que Chile se convirtiera en un país de servicios, ¿no sé? Porque le generaba valor agregado tener más personas que trabajaran de cuello y corbata que personas que trabajaran con traje de obrero, porque los sueldos son mayores, porque en fin, se paga de mejor forma. Entonces, se quería convertir a Chile en la Suiza de América Latina, y esta Suiza de América Latina significaba dar libertad a empresas internacionales que se instalaran en el país, para que se transaran acciones de la Bolsa de Nueva York, que se transaran acciones de la Bolsa de Chile, y eso mismo iba a generar también un flujo de empresas chilenas que quisieran salir a la Bolsa a tomar capitales para poder invertir en sus propias operaciones. Entender que todas las empresas necesitan endeudarse
para poder crecer, para comprar nuevas máquinas, para comprar gente, en fin. Y ahora se sube el impuesto del 5 al 10%, poniendo fin al sueño de que queríamos de que Chile se convirtiera en una bolsa latinoamericana, porque obviamente esos capitales no van a venir a Chile, porque si ganan algo, la hora le van a cobrar el doble. ¿A qué te refieres con una bolsa chilena? Lo que pasa es que existen distintas bolsas de transacciones de instrumentos financieros en el mundo. Por ejemplo, la bolsa norteamericana, existen varias bolsas, la New York Stock Exchange, donde se transan acciones, se transan bonos, en fin, una serie de instrumentos financieros o activos que permiten que quiere comprar con quien quiere vender. Entonces, en algún momento en América Latina se pensó en hacer una batería de bolsas unidas, la bolsa de Chile con la bolsa de México, la bolsa de Perú y de Colombia, donde se pudieran comprar, ¿no es cierto?, acciones de empresas colombianas en Chile o empresas mexicanas en Colombia o peruanas en Chile. Entonces, ese sueño de crear un mercado natural del financiero se va derrumbando con estas políticas que lo único que hacen es alejar los capitales de los países porque se empiezan a meter en los negocios. O sea, una empresa que quiere transar hoy día en Chile lo va a pesar 2 veces porque le van a cobrar el doble. Hay más impuestos, ¿no es cierto? Propiedad, dice beneficio, decreto por fuerza de ley número 2, del DFL 2, adquirido antes del 2010. Se aplica el límite de 2 viviendas por persona, sumado al requisito que deben ser de propiedad de personas naturales, a contar del 1 de enero del 2023, independientemente de su fecha de adquisición. O sea, de nuevo, aquella persona que estaba pensando en que era un buen negocio tener varias propiedades para arrendar, lo va a tener que pensar de nuevo. Se coloca un límite a la cantidad de propiedades que pueden tener las personas para tener algún beneficio tributario. En fin, tenemos una serie de disposiciones de parte del gobierno para recaudar dinero de parte de los bolsillos de los contribuyentes. Y no perdamos de vista un detalle que no es menor. Estamos hablando de un gobierno saliente, que es un gobierno que supone que es un gobierno que está más orientado a la generación de empresas, a la generación de trabajo, a la generación de libertades económicas, y estamos entrando en un gobierno, a contar de marzo, que sabemos positivamente que nos va a subir los impuestos. Es decir, este año va a ser el año de los impuestos, claramente, porque dentro de las políticas que se espera que tenga Señor Boric es subir los impuestos a la minería, y hay un proyecto que él tiene en este momento en el Senado, que él lo patrocinó, que es subir los impuestos a la minería al 82%. La verdad es que va a ser un año donde no van a ser muy buenas noticias para nuestro bolsillo. Te pregunto, Juan, ¿esto no les basta al Estado de Chile? Que quieren seguir instalando más y más y más impuestos. Y me pregunto, ¿de dónde saldrá el dinero para ello de los chilenos? Cuando con estas medidas solo incentivan al no crecimiento. Bueno, normalmente se cree que esto es infinito, que son las empresas las que lo pagan, pero en realidad son las personas. El Estado de Suecia quebró en la década de 60, Nueva Zelanda también quebró y tuvo que nacer un pacto social, porque mucha empresa se fue, mucha gente se quedó sin trabajo durante décadas y tuvieron que partir de nuevo y tuvieron que bajar los impuestos. Esos 2 países que te acabo de mencionar, junto con Noruega, con Holanda, junto con Irlanda, van de vuelta. Irlanda hoy día tiene un 12% de impuestos, entonces hoy día en Chile estamos pagando el 27%, el señor Boric quiere subir los 34%, en fin, vamos al revés de los cristianos y los capitales. La gente que está frente a la pantalla puede apretar un botón y saca la plata del país inmediatamente. Hoy día no existe lealtad, la gente le cuesta trabajar, la gente lo piensa 2 veces antes de gastar. Es muy desagradable que cada 12 meses nos estén subiendo los impuestos, porque la última subida de impuestos lo hizo el candidato del grupo Evópolis, el señor Briones, y fue hace 12 meses, 18. Y con esto te quería terminar, para que ojalá las personas que estén mirando este programa puedan interiorizarse un poco más leyendo e investigando. Aquellas personas que tengan la mala ocurrencia, el torpe pensamiento de ahorrar en las AFP, bueno, resulta que cuando salga esta ley, se van a meter en la tributación de los libres excedentes. ¿Qué significa eso? Si una persona, por ejemplo, gana 700.000 pesos mensuales y tiene la capacidad de ahorrar todos los meses, adicional al 10% que le cobra la AFP, y ha colocado durante muchos años dinero en la AFP, una vez que llegue el momento de jubilar, vamos a suponer que jubila a los 65 años o a los 60 si es mujer, se le hace el cálculo, ¿no es cierto?, basado en algunos factores. Y por favor, Andrea, exígeme explicarlo bien. Yo trabajé muchos años en seguro, así que volviendo al ejercicio, el señor que trabaja durante toda su vida gana 700.000 pesos y tiene un plan de ahorro personal que ahorra más del 10%. Cuando llega al final de su vida laboral,
se acerca a la AFP y dice quiero jubilar, y hay un proceso que es legal, donde se hace un SCOM, que se hace un análisis de cuánto debería recibir esa persona y se informa abiertamente desde el punto de vista de superintendencia de AFP a todos los entes que pueden ofrecerle una pensión, puede ser las compañías de seguro o las AFP. Y se le dice, señor, señora, usted puede recibir, vamos a suponer, 700.000 pesos mensuales sin ningún problema. Pero resulta que la plata que juntó le alcanza para recibir 750.000 pesos mensuales, es decir, 50.000 pesos adicionales. Entonces la persona dice, no, yo quiero recibir solamente los 700.000. Bueno, esos 50.000 pesos adicionales que podría recibir con la plata que juntó y con la rentabilidad de la AFP, nos tratamos de vista de que 2/3 del fondo de la AFP se logran a través de la rentabilidad histórica de la AFP, y que ha sido un promedio de un 8% los últimos 30 y tantos años. Esa plata adicional, esos 50.000 pesos mensuales por los años que le quedan de vida, que son 30, 40, 50 años de vida, se convierten en un bono que lo puede retirar, como les decía previamente, como un pago mensual incluido en su pensión, o de un paraguaso lo recibe. Ponte tú que esos 50.000 pesos calculó son X cantidad de plata. Bueno, el fisco dice, momentito, yo le voy a cobrar un impuesto sobre el bono total, porque 50.000 pesos en mes 1, 50.000 pesos en mes 2, 50.000 pesos en mes 3, en un año son 600.000 pesos, en 10 años son 6 millones, en fin. Si excede sobre cierto monto, el Estado te va a pasar la cuenta y vas a tener que pagar. Entonces, todo este juego, fíjate que tú pagaste ese impuesto cuando recibiste el sueldo, dejaste de consumir pensando en tu futuro porque querías tener un futuro mejor para ti y para tu familia, y el Estado te dice, momentito, una parte venga para acá. Estoy realmente impresionada con los pocos puntos que acabas de detallar. Son 9, 8 puntos, ¿no es cierto?, que son para conversarlo bastante más. Los otros puntos no sé si puede interesar. Yo creo que sí, tal vez alguno. Tarda ahora revisar las noticias del Congreso, lo que significa la ley, que se está estudiando, y como te comentaba al principio, yo creo que en un 100, no sé, sobre el 90% esto va a ser aprobado. Y eso que todavía no sabemos cuántos otros impuestos más instaurará el gobierno entrante en marzo. Disculpa que lo diga así, en tan pocas palabras, pero esto es ruina para Chile. El plan de gobierno de Boric es un plan de gobierno que ha fracasado en todo el planeta, que es subir los impuestos. El resto del planeta ya se modernizó, vienen de baja. Hay que pensar, por ejemplo, que solamente Trump bajó los impuestos del 34-35% al 21%, y generó un impacto impresionante en la economía norteamericana. Bajó la tasa de desempleo de un 6,5 a un 3,5%. Las empresas que se habían ido de Estados Unidos a China volvieron a Estados Unidos, generando un doble beneficio porque las personas tuvieron más dinero disponible y tuvieron más empleo. Entonces aquí estamos hablando de un plan fracasado, de una lógica de que en vez de aumentar la eficiencia, en vez de preocuparse de generar empleo, de generar empresas, le estamos diciendo a los 19 millones de ciudadanos, señores, pónganse con más porque es insuficiente. Esa es la definición. Esa es la definición. Juan, te agradezco mucho tu tiempo y esta clara explicación de lo que está pasando ahora en el Congreso respecto de los nuevos impuestos que quieren hacer. También le agradecemos a las personas que están viendo este programa, que se instruyan, y espero les haya servido toda esta información. Quedan cordialmente invitados al próximo programa de Economía Doméstica. Que tengan buena tarde. Si Dios quiere. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo a toda tu audiencia. Chao, chao.